goleo en Agárrate. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, comenzando esta semana después de unos días santos, para algunos no fueron tan santos. De eso vamos a hablar el día de hoy, porque por lo menos en Venezuela, mucha angustia por parte del oficialismo porque no se terminan de recoger las firmas que se quieren llevar a Panamá, pero amanecimos ya encumbrados. Ya la Cumbre de las Américas está activa, ya hoy hubo ciertos foros en Panamá y vamos a conversar sobre eso porque además participaron los jóvenes. Hoy fue un foro en el que tuvieron que ver jóvenes de países en represión, como es Cuba, como es Venezuela. Pero voy a presentar de una vez a mi invitado el día de hoy, porque además le dije, vas a hacerme el programa, porque hoy he estado metida en un montón de cosas, estoy un poco embotada. Es Jonathan Bilancieri, ya te anuncié en el Twitter. Hola, Jonathan, gracias por Buenas noches, Patricia, gracias por la invitación, un gusto para mí. Jonathan es el responsable de que en Venezuela puede verse a través de el internet, de la página web NTN 24. ¿Cómo sufrió Venezuela cuando el régimen decidió que NTN 24 no se pudiera ver más nunca a través de los televisores? Y con eso, bueno, eliminó una voz más, una voz importante, Jonathan. Y yo siempre digo que hay que agradecer a ese canal colombiano que ha dado acojo a nuestros periodistas. Está ahí Dania, estás tú. Sí, al frente de la dirección de contenidos del canal está ahí Dania Chirinos, que básicamente se casó esta pelea como suya, como todos los venezolanos que trabajamos en el canal, que hacemos de esta lucha diaria de mantener un canal abierto, de mantener canales alternativos de comunicación abiertos, una pelea que va más allá de simplemente la presencia de una marca en Venezuela, sino también de proveer un servicio público que cada día está más restringido y menos abierto y menos amplio en Venezuela. No estás de visita en Miami porque tú vives aquí hace 4 años. Cuéntame. Correcto. ¿Cómo fue tu salida de Venezuela? Bueno, yo salí de Venezuela, yo trabajaba para una firma que básicamente hacía convergencia digital. Nosotros en aquel momento nos encargábamos de toda la asesoría y el proceso de instalación de redacciones web y de la incorporación de redes sociales a medios noticiosos. Cuando llegué a Bogotá, llegué por invitación de NTN 24, primero de manera temporal y luego de manera permanente, y cubría la fuente venezolana para sus medios digitales. Desafortunadamente, dada la ruptura del gobierno venezolano con la libertad de expresión, NTN 24 poco a poco se empezó a transformar en una marca incómoda, y los periodistas que ahí trabajamos empezamos a recibir todo tipo de presiones. Yo particularmente por temas familiares decidí mudarme permanentemente a Bogotá y evitar mayores conflictos. Al día de hoy esos conflictos me persiguen. Yo particularmente no puedo pisar Venezuela. Mi pasaporte venezolano se encuentra inactivo. Dice que fue sustraído de la bóveda de la Unidex de manera irregular y tengo un procedimiento esperándome supuestamente por eso, así que no puedo viajar a Venezuela y cuando se me acabe el pasaporte no sé ni siquiera cómo voy a viajar, cómo voy a salir de Estados Unidos. Pero el bueno, ejercicio por ahí de la pasamos carrera... todos. Yo no tengo pasaporte hace 8 años. Ah, bueno, pronto creo que me voy a unir al club, ¿no? Este tema, y eso también lo vamos a conversar hoy, porque Rosa María Payá, hija del líder cubano, del mártir cubano, tuvo problemas en Panamá para entrar en el aeropuerto. Y hay que aclarar, Jonathan, lo que nosotros vivimos cada vez que cruzamos una frontera, porque es el gobierno de cada uno de los países el que dice al resto de los aeropuertos y al resto de los países quién puede viajar y quién se puede trasladar y quién es delincuente y quién no es delincuente, ¿no? Entonces, ella pasó, vamos a tratar incluso hoy de conversar con ella, vía telefónica. Ya está en Panamá, ya el gobierno panameño pidió disculpas y todo, pero ya pasó su trago amargo, ¿no? Sí, pero un terrible precedente el que se trata de que entrando a Panamá en plena cumbre de las Américas, el primer inconveniente que se da con un disidente cubano, ¿no? Que además que quería conversar contigo por algo y con toda la audiencia. Tú eres muy joven. Yo hoy publiqué una foto en el Instagram de hace 20 años que me tocó estar aquí en Miami porque acaba de dar a luz a mi hija aquí en Miami y fue la primera cumbre de las Américas, el Summit de las Américas, hace 20 años y la idea fue del presidente Clinton. Y la idea era eso, era llevar a todos los países a una armonía y a la paz. Siempre fue la lucha contra... dándole voz a todos los sectores, ¿no? Dándole voz a todos los sectores, exactamente. Y bueno, Rosa María Payá está presente en Cuba precisamente en nombre de la disidencia que vive dentro de Cuba. Jonathan, volviendo al tema, porque no me quiero salir de ahí, de la página web de NTN 24 que tú manejas y que ha sido el vehículo para que Venezuela pueda ver el canal, que además es extraordinario, hay que decirlo, ¿no? Me imagino que subieron los usuarios,
Sí, bueno, después de este tema, ¿no? yo siempre cuento la anécdota de que el mejor departamento de mercadeo que nosotros hemos tenido jamás ha sido Conatel y las acciones unilaterales del gobierno venezolano. Nosotros cuando inició este tema del bloqueo, porque recordemos que a las primeras horas del 12 de febrero del 2014, por orden directa de Nicolás Maduro, NTN 24, que es un canal internacional de noticias y que tiene señal desde Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia, en Venezuela desapareció de las parrillas de las operadoras de cable, por orden directa de la Presidencia de la República. A las pocas horas, aproximadamente a las 4 de la tarde, nos dicen que no solo salió al aire el canal, sino que la página web dejó también de verse, y por también instrucciones directas de Conatel. Para ese momento nosotros teníamos en Venezuela una nutrida audiencia en los operadores de cable, más en digital. Por televisión, vamos a por decirlo de alguna televisión, manera. y por satélite, cable y satélite, pero no teníamos una presencia digital importante. De hecho, teníamos una cuenta para el resto de los países, pero no teníamos una cuenta de Twitter para Venezuela o una página de Facebook aparte. No había una marca NTN 24 Venezuela, sino únicamente la marca global. Ya para las 7 de la noche nuestra cuenta global de Twitter estaba bloqueada y nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales bajo ataque del gobierno venezolano. Así que por seguridad y por resguardar la cuenta global empezamos a abrir cuentas paralelas para informar a la audiencia de Venezuela de lo que estaba ocurriendo. Sobre todo había mucho material de nuestros corresponsales que ya no se veía en Venezuela. Esa cuenta que empezó con 0 seguidores el 12 de febrero, hoy en día tiene 1,5 millones de seguidores. En Facebook tenemos también 1 millón de fans, en YouTube ya 250,000 suscriptores. O sea, la marca a nivel digital ha tenido un crecimiento importantísimo en Venezuela. 250,000 dispositivos móviles tienen la señal de NTN24 en Venezuela gracias a la aplicación móvil. Y eso, lejos de ser un obstáculo para nosotros, se transformó en un gran impulso e incluso una motivación para el equipo periodístico para seguir produciendo. Hemos duplicado la cantidad de periodistas que tenemos en Venezuela y el compromiso sigue intacto, así no tengamos señal de televisión. Hay que decirlo, no voy a decir nombres, pero hay canales internacionales de información, Jonathan, que apenas el gobierno venezolano ladra, enseguida se retraen, enseguida, y además tienen una especie de bufete de abogados con el que consultan todo, a ver si Venezuela no se pone brava con eso que van a decir, no se molesta, no les quita la señal, etcétera, etcétera. En cambio, que NTN 24 echó hacia adelante, o sea, siempre dio un paso hacia adelante cuando venían las amenazas que estaban siempre ahí presentes. NTN 24 pertenece a una gran cadena que es RCN. Correcto. ¿No hubo problemas con la directiva, con los ejecutivos de RCN cuando empezaron las amenazas contra la señal de NTN 24? Mira, el único daño colateral que podemos decir que hemos sufrido como grupo de medios fue que no solo NTN24 fue bloqueado, a los pocos meses también bloquearon RCN, Noticias RCN en Venezuela. Yo debo decir, primero como venezolano y luego como trabajador de esta empresa, que yo me siento sumamente orgulloso del grupo RCN, porque desde sus propietarios hasta su junta directiva, el apoyo hacia la causa de libertad de expresión en Venezuela, de cumplir con nuestro principal objetivo, que es informar, ha sido absoluto. No hubo ni un movimiento de duda en el momento en el que se planteó la posibilidad de ampliar la operación y dar la pelea. Nosotros teníamos 2 caminos, simplemente aceptar que ya Venezuela iba a ser un hoyo negro en el que ya no podíamos transmitir o dar la pelea. Y el apoyo fue absoluto hacia dar la pelea, buscar nuevos caminos, y han aprobado todo tipo de solicitudes que hemos hecho desde el equipo periodístico para poder Pero orgulloso y agradecido, ¿no? Yo como Totalmente. venezolana estoy sumamente agradecida de eso. Pero tienen reporteros todavía en Venezuela que cada rato sufren Sí, bueno. problemas cuando están encubriendo alguna información en la calle, etcétera. Sí, el equipo, nosotros teníamos una corresponsalía, la corresponsalía tradicional. Recordemos que nosotros teníamos una alianza operativa con Globovisión, y como parte de todo este ataque que hubo contra NTN24 y obviamente el cambio de dueños que tuvo Globovisión, ¿Se acabó la alianza? Sí, se acabó la alianza y de manera abrupta nuestro equipo fue retirado a la puerta y a la calle. Pues ya no había ningún tipo de operatividad en Venezuela. Adicionalmente, Conatel no responde a nuestras solicitudes para poder tener frecuencias de transmisión o emitir en vivo, y había todo tipo, obviamente todas las fuentes oficiales nos retiraron el acceso a las credenciales, no hay acceso a los entes públicos para cubrir las ruedas de prensa o tener ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Pero nosotros decidimos duplicar ese equipo. Pasamos de 1 a 3 corresponsalías de televisión y un equipo de más de 40 periodistas que en este momento están trabajando en la redacción de NTN24. Pero por todos lados fue mejor. Sí, ese equipo no estaba antes, debo decirlo. Sí. Nosotros teníamos nuestros corresponsales tradicionales, como todas las principales capitales de América Latina, tenemos un equipo de corresponsales,
pero todo este equipo, esta reacción de NTN24 Venezuela, que está distribuida en 5 ciudades, es nuevo. Es nuevo y se dio como reacción a esta decisión unilateral del gobierno venezolano. Jonathan, ya vamos a ir a un corte, pero una de las razones por las que quise invitarte hoy fue una respuesta que le diste a una persona que criticaba en Twitter que tú desde Miami estuvieras hablando sobre Venezuela, ¿no? Como si hubieras perdido el derecho. Y sobre todo como si ya no fueras periodista, ¿no? Porque periodistas somos en el lugar del mundo donde nos encontremos. Y al regreso quiero que conversemos un poco de eso, porque yo creo que con toda esta situación de los medios de comunicación, sobre todo, que están cerrados en Venezuela, también se ve, nosotros nos vemos muchísimo en Venezuela vía online, por nuestra página web. Con esta situación yo creo que se ha demostrado que el tema, no solo de los periodistas, sino de cualquier venezolano en el mundo que pueda levantar la voz y contar lo que está pasando, yo creo que es fundamental en este momento, ¿no? Sobre todo cuando el conflicto comienza a internacionalizarse. Tenemos un montón de expresidentes ahora que quieren y están firmando a favor de la libertad de los presos políticos. Bueno, yo quiero que al regreso hablemos un poco de esa respuesta que me encantó. De verdad que la suscribo totalmente. Al regreso continuamos hablando con Jonathan Vilancieri. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estábamos con el periodista Jonathan Vilancieri. Jonathan, no sé si por cierto, si la producción me tiene el Twitter del que estoy hablando, del que hablé antes de irnos al corte, acerca de tu respuesta. Ahí está, el periodista, no, esa no es, que también es muy bueno. Todos los Twitter tuyos son muy buenos, a mí me encantan tus mensajes, pero la respuesta que le diste a esta persona que criticó que tú estando en Miami pudieras hablar sobre el tema de Venezuela y sobre cualquier tema, porque además tú tocas todos los temas. Sí. Bueno, eso desafortunadamente es algo muy frecuente. A mí me pasa con extrema frecuencia, sobre todo porque llevo tantos años fuera, ejerciendo el periodismo fuera de Venezuela, pero de una manera muy crítica, de una manera muy mordaz. Entonces, desafortunadamente, aquel que está viviendo la crisis muy de cerca, que todavía se encuentra en el país, tiende a descalificar, incluso de bando y bando. No, claro, es que estamos hablando de es que ya va, es que lo peor es el bando de la oposición. Sí, sí. Es el que más critica esto, ¿no? Y es desafortunado porque primero que nada hay que ponerse en los zapatos de aquel que está afuera. Yo entiendo completamente la dura realidad, la viven amigos y familiares a diario, pero hay que ponerse también en los zapatos del que está afuera, del que no está fuera por gusto. O sea, uno no se vino necesariamente porque quiso, sino porque tuvo que salir del país. Y afortunadamente, aquellos que hemos tenido la oportunidad de seguir ejerciendo nuestra profesión de una manera proactiva para Venezuela, tenemos por lo menos una ventana, y una ventana que nos permite comunicar y nos permite conjugar voluntades, denunciar lo que está sucediendo. Y eso no hay ninguna manera de descalificarlo. O sea, todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo que se oriente a ayudar. A ayudar a los venezolanos y a tratar de solventar esta dura crisis por la que estamos pasando es completamente válido. Y el hecho de que lo hagas desde Suiza o desde Miami, desde Bogotá, no te quita para nada la calificación. Y es un error en el que la misma frustración del venezolano que está ahí sufriendo la crisis a diario, ellos suelen caer en ese tipo de descalificaciones porque sobre todo ahora hay una división muy profunda dentro de los opositores, porque siento que también hay una falta de liderazgo. Entonces, dentro de tanto ruido que hay, sobre todo en las redes sociales, es una tendencia común a simplemente quitarnos esa vocería. Malo sería que fuéramos periodistas y estuviéramos fuera de nuestro país y no tocáramos el tema, un tema que además y tú tienes que haber sentido cómo ha ido tomando importancia en los medios internacionales, ¿no? El tema de Venezuela ahora es obligatorio tocarlo. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, habían periodistas o conductores de programas de televisión que decían que el tema de Venezuela no era importante. Y yo siempre alegué que esto era un problema regional, que iba a terminar afectando a toda la región, y efectivamente eso es lo que estamos viendo. Vamos a hablar un poco de algunas cositas que han pasado en Venezuela antes de entrar en el tema de la cumbre con Jonathan Vilancieri. Algunas cosas que queremos comentar. Hoy hubo, por cierto, una concentración porque quieren, a juro, reunir esas firmas y las firmas que quieren llevarle al presidente Obama en la sede de la Cumbre de las Américas, que es en Panamá. Hasta ahora, Jonathan, no sé qué has oído tú acerca de si Nicolás Maduro va a ir o no va a ir, porque en Panamá todavía hay dudas, porque no se ha confirmado la presencia de Nicolás Maduro ahí. Sí, los rumores son fuertes de que la representación venezolana a última hora se va a reducir, la presencia de Maduro está en duda, yo creo que al final sí va a ir, pero definitivamente la configuración de toda la agenda diplomática no favorece para nada a Venezuela.
y particularmente hoy con este comunicado de prensa del CARICOM, se sigue inclinando la balanza que esta no va a ser una cumbre. Ese era un tema que quería tocar contigo, ahí te me adelantaste como buen periodista. El tema del CARICOM, tanto que le ha dado Venezuela al CARICOM, Venezuela no, el gobierno, al CARICOM, el petróleo que le ha regalado, y hoy el CARICOM hace una, apoya a Guyana en lo del Esequibo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Eso significa que ya Venezuela está dejando, se está aislando con todo este tema del encuentro que va a haber entre Obama y Castro, y que ya se están firmando acuerdos, etcétera? Mira, desafortunadamente hay una lección histórica de las relaciones entre naciones que en Venezuela nos va a tocar aprenderla a la mala. Y es que cuando los países se asocian de manera simbiótica, las relaciones son duraderas y constructivas, pero cuando las relaciones son parasitarias, no lo son. Venezuela obviamente constituyó una relación parasitaria, o las naciones del CARICOM tenían básicamente una situación de lactancia con el petróleo venezolano, y cuando el flujo de los dólares era favorable, obviamente sus pronunciamientos, su presencia en los organismos multilaterales siempre fue ciegamente a favor de las posturas de Venezuela. Esa situación ha cambiado radicalmente. Aun cuando Maduro hizo unos esfuerzos recientes por mantener la relación fresca y viva, obviamente el panorama a futuro se muestra completamente adverso para Venezuela. Entonces es completamente lógico que el bloque del CARICOM empiece a tomar posturas adecuadas a sus necesidades y no dejar a una de sus naciones fundadoras y básicas fuera. Entonces, si bien es adverso a Venezuela, es simplemente un síntoma de que estas relaciones, que no han sido para nada simbióticas y que se han basado en la inyección de recursos por parte de Venezuela a terceros, van a desaparecer. Lo vamos a ver en Cuba también tarde o temprano, y lo vamos a ver con la mayoría de los países que hoy en día tienen una relación de dependencia con Venezuela. Ahora, aunque yo creo que, yo no sé qué piensas tú, que el gobierno venezolano no le importa mucho el Esequibo. El Esequibo es esa parte rayadita que aparece en el mapa de Venezuela, que desde que yo estudiaba primaria ya estaba rayadita, es decir, Correcto. es territorio en reclamación. En la parte que está pegadita a Venezuela, con Guyana, y el Esequibo, territorio en reclamación, esa parte rayadita. Yo creo que eso no le importa al gobierno. Yo no creo que le importe mucho al país en general. Por lo tanto, las zonas que uno ha reclamado al país caen dentro de esa misma categoría. No les importa la salud, la delincuencia, no les importa... Bueno, si la soberanía es un tema que viene degradándose desde hace muchos años, la presencia de los campamentos de la FARC en Venezuela es público y notorio. Y nunca ha habido ningún tipo de acción contundente en defensa de la soberanía nacional. Lo han hecho de manera virtual, con las supuestas invasiones que están planificadas desde el imperio, pero no ha habido acciones para defender la soberanía. Yo tampoco creo que le interese mucho. Ahí ven ustedes la parte rayadita. Bueno, lo que quería comentarles acerca de lo que ha pasado en Venezuela es que, bueno, hubo muchas presiones durante el fin de semana. Hoy hubo una concentración para recoger las firmas. Vamos a ver un texto que le envían a los funcionarios del CICPC, que es la Policía Científica en Venezuela, para obligarlos a ir a una concentración el día de hoy. Dice: cumpliendo instrucciones del señor ministro Gustavo González López, el director general nacional, comisario general José Gregorio Sierra Alta Rodríguez, convoca a todos los funcionarios del CICPC, que es la Policía Científica, que laboran en el Distrito Capital, a acudir de manera masiva el día de mañana, lunes, esto fue entregado ayer, 6 de abril del 2015, a las 10 de la mañana, a una concentración en la Plaza Candelaria, ubicada en la parroquia homónima, con el propósito de apoyar al glorioso pueblo de Venezuela mediante la estampa de nuestras rúbricas contra el decreto del imperio que tilda de amenaza a nuestro país. Tal como lo hicieron nuestros libertadores, no nos doblegaremos ante la bota insolente de ejércitos ni gobiernos extranjeros. Obama deroga el decreto ya, Venezuela es pueblo de paz. Tú que vives en este país, a veces da como penita estas cosas, ¿o no? ¿A ti no te da vergüenza? Por supuesto, totalmente. Penita es vergüenza. Totalmente. Que no entiendes. No, Estas cosas... es que no solo da vergüenza como venezolano, sino como venezolano que ha tenido la oportunidad de ver otros sistemas de gobierno y otras sociedades desarrollarse con completa independencia. Este tipo de comportamiento sectario es no solo desafortunado, sino que sigue degradando instituciones que ya hoy en día no valen nada para el venezolano. Eso realmente, cuando uno lee esto y uno piensa, bueno, ¿cómo será comportar Obama en medio de ese escenario de la cumbre? Pues pensamos yo pienso que simplemente lo va a ignorar, porque otro tema importante y que me ha llamado la atención es que hay muchos generadores de opinión y muchos analistas que hoy, Jonathan, han dicho que la cumbre de las Américas, el tema va a ser Estados Unidos y Venezuela, y a mí no me parece que eso vaya a ser así, porque incluso en Panamá se está haciendo un gran esfuerzo para que no se venezolanice la cumbre. Actualmente en la esfera internacional hay temas mucho más complejos y hay temas mucho más delicados que manejar. Estados Unidos cuadró
claramente su agenda hace ya una semana, cuando el secretario de Estado, a través de sus voceros, manifestó cuáles eran sus puntos de acción. Y Venezuela obviamente era una parte de ellos. Venezuela es una consecuencia. O sea, en este momento la crisis diplomática que se pueda generar entre Venezuela y los Estados Unidos no es más que una consecuencia de las acciones que se vienen dando por parte del gobierno venezolano. Y Estados Unidos creo que las tiene claras. Su estrategia panregional va mucho más allá de Venezuela, precisamente la incluye, es decir, hay que neutralizar, o así lo están manifestando, esos esfuerzos de monopolizar la discusión internacional. El tema de Cuba es mucho más importante, la reparación de las relaciones con otras naciones latinoamericanas que se han distanciado gracias a la influencia del socialismo del siglo XXI. Esos son temas mucho más pesados dentro de la agenda norteamericana que la misma discusión de Maduro. No, y hay que decir que van a estar, por ejemplo, estos presidentes de esos países socialistas, por ejemplo, el caso de Rafael Correa, pero también va a haber representantes de la oposición de cada uno de los países, porque no es solamente que es una cumbre donde se toman todas las fotos, sino que además hay foros alternos, donde se debaten todos los temas de derechos humanos, de libertad, de economía, etc. Y hay muchas reuniones a puertas cerradas, como por ejemplo la reunión de Obama con el CARICOM, que me parece muy interesante, sobre todo por este comunicado que salió hoy, donde se hacen negociaciones de alto nivel y donde se hacen compromisos entre gobiernos que cambian completamente el tablero de ajedrez. Venezuela abiertamente siempre lo ha hecho de manera muy abierta y digamos, muy bocona, la entrega de recursos, la promesa de planes de inversión en los países extranjeros. Estados Unidos, el estilo de la diplomacia norteamericana es diferente. Habrá muchas negociaciones que van a cambiar el esquema político y el apoyo que tenga o no Venezuela en futuras reuniones multilaterales, gracias a estas negociaciones que se van a dar. Y como es el estilo de los Estados Unidos, lo va a hacer a puerta cerrada de manera muy discreta y solo se anunciará cuando haya resultados. Sin show. Sin show. Vamos a ir a un corte, de regreso continuamos hablando con Jonathan Bilancieri y vamos a comunicarnos con un joven venezolano que estuvo presente hoy en uno de los foros que se efectuó en Panamá, en un foro donde participó la juventud de todos los países de América. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Jonathan Bilancieri aquí en el estudio. Él es presidente estoy leyendo la otra ficha, director de ntn24.com, periodista venezolano. Y tenemos vía Skype a Eloy Araujo. Eloy es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, y participó hoy de uno de los foros que se dio en Panamá. Buenas noches, Eloy, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí está en el estudio Jonathan Bilancieri. Bueno, Eloy, cuéntanos un poco, primero, cómo está el ambiente en Panamá, porque es el primer contacto que tenemos, aunque vamos a tener ahora una información de nuestros aliados de BOA para que ustedes vean en cómo han transcurrido las cosas en Panamá. Pero cuéntanos cómo está el ambiente allá. Sí, bien, bueno, efectivamente, el día de hoy América. Tenemos problemas con el sonido, Vamos a hacer la conexión, vamos a hacer la conexión nuevamente y vamos a ver lo que nuestros aliados de La Voz de América tienen ahí para informar sobre lo que está ocurriendo en Panamá hasta el día de hoy. El propósito de la Cumbre de las Américas, que por primera vez en 2 décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos. A este respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se está preparando para denunciar al gobierno estadounidense en todos los escenarios diplomáticos y políticos, para llevar lo que llamó la verdad de Venezuela. Y allí vamos, a la Cumbre de Panamá, con nuestra diplomacia de paz. Oportunidad histórica para el debate de 2 modelos. El modelo imperial neocolonial y el modelo de soberanía e independencia nacional. El dignatario también destaca que 2 modelos están en debate, el modelo de los pueblos que rescataron su unión e identidad con proyectos progresistas o el modelo de recolonización. Ahí va a estar el debate, democrático, libre, y además contamos con el apoyo de los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe. Ante estas consideraciones, la internacionalista Giovanna de Michele, en entrevista concedida a La Voz de América, aseguró que el presidente Maduro buscará demostrar que no está aislado en la región.
El gobierno venezolano desde hace varios años atrás ha necesitado esa plataforma internacional y sobre todo a nivel regional para lograr la legitimidad que de alguna manera su gestión a nivel interno le ha ido cercenando. De igual forma, el dirigente político opositor Rogelio Díaz señaló durante conferencia de prensa que quisiera que durante la cumbre se debatieran los problemas reales de los países. Ojalá que esa cumbre se dé realmente para abordar problemas reales de los países y que si hay un encuentro entre Obama y el presidente Maduro, que sea en función de temas reales y que entre todos se pueda llegar a un acuerdo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Bueno, tal como está planteada esa nota de La Voz de América, Jonathan, es un enfrentamiento lo que va a haber ahí, o una confrontación, como dice él, de dos sistemas, ¿no? Él lo confronta de esa manera, o lo presenta de esa manera. Sin embargo, me llama mucho la atención que uno de los calificativos que utiliza para describir el modelo chavista es defensa de la soberanía, ¿no? Qué irónico, que justo en este momento donde eso está más en duda que nunca, él vuelve a utilizar esa frase. Creo que seguramente lo declaró antes de recibir el comunicado del CARICOM. Eso te iba a decir, esa declaración fue antes de lo del CARICOM, ¿no? Porque además dice que sus aliados de América van a estar ahí para apoyarlo, y etcétera. El tema de Cuba es bien interesante porque después yo creo que con lo de la Cumbre de las Américas se va a sellar el acuerdo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo van a ser esas relaciones después de eso entre Raúl Castro, entre Cuba y Venezuela? O sea, ¿cuál va a ser el planteamiento ahí? ¿Cuál va a ser la situación? Bueno, ¿Qué crees tú? Uno siempre tiene, tú mejor que nadie sabes que el manejo de fuentes es vital para el ejercicio del periodismo, sobre todo en un país como Venezuela. Y uno siempre tiene amigos aunque no comparta todas sus ideas. Yo tengo muchos amigos en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y expresamente, de manera clara, en las reuniones previas, en las ruedas de prensa, el tema de Cuba está prohibido en Venezuela, a puerta abierta, a puerta cerrada. O sea, la furia de Nicolás Maduro no se dejó, o sea, no escondió su furia cuando se enteró de los detalles. Que se enteró como todo el mundo, porque no tenía idea de nada. Correctamente. Entonces, para Venezuela todavía no está claro cómo se están moviendo las piezas. Internamente se habla de que la comunicación entre Cuba y Venezuela ha sido, nosotros estamos haciendo movimientos estratégicos alineados con el modelo revolucionario, pero es mejor tener a los gringos controlados, sentados en la mesa de negociación. Esa es un poco la excusa o el argumento interno que utiliza Cuba para Venezuela. Pero hay que ponerse a pensar cuando dos de tus grandes aliados como Irán y Cuba se sientan a negociar con los Estados Unidos mientras tú les declaras abiertamente la guerra diplomática. El tema de Irán es bien importante porque ahora con eso bajan los precios del petróleo. Eso ocurrió también ahora a finales de Semana Santa, que llegaron a un acuerdo para controlar las armas químicas. Aunque el ayatolá ya dijo que eso es mentira, que ahí no va a haber ningún control, ¿no? Porque el ayatolá dice una cosa y el presidente dice otra. Claro, su rol también como figura pública del movimiento es ser lo más radical posible y el rol del primer ministro es ser primer ministro, moverse dentro de las arenas políticas. Entonces, esa falta de congruencia entre los voceros de Irán es común. Pero sí, efectivamente, eso puede ser una de las consecuencias de esta negociación, que bajen aún más los precios del petróleo, lo que indirectamente o directamente afecta a Venezuela. Aísla más al gobierno de Venezuela, bueno, a Venezuela lamentablemente, y deja solo a Nicolás Maduro sin ningún terreno, ningún espacio para negociar, ni siquiera, es que el tema del dinero, que es tan importante y que Venezuela lo supo manejar también, es decir, Chávez lo supo manejar también porque lo tenía a montones, y ahora no hay ni el dinero, ni tampoco hay tampoco está el escenario político para negociar solamente con dinero, ¿no? Porque estos pactos políticos se supone que le deben traer paz a la región y son en función de esto. Y lo que Venezuela está buscando, están las declaraciones, es cualquier cosa menos paz. Correcto. En la región. Pero Patricia, hay algo importante que yo creo que nos lo va a verificar, o por lo menos yo tengo una hipótesis que pienso que los meses van a validar, y es que estas negociaciones que te digo que se van a dar a puerta cerrada durante la cumbre, no solo incluyen los países que obviamente ya se sentaron a negociar con los Estados Unidos o aquellos que tienen acuerdos multilaterales de gran tamaño en desarrollo. Va a haber negociaciones con los amigos del ALBA, con los... ¿Tú crees, por ejemplo, que el presidente Obama o Estados Unidos tenga algo que ofrecerle a Evo Morales? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo estoy seguro que hay negociaciones... A Rafael Correa, que totalmente, totalmente. Y siempre en esas negociaciones, porque yo particularmente creo que la diplomacia estadounidense busca aislar a Venezuela, sí, porque es estratégico, porque el tema a nivel diplomático de Venezuela genera mucho ruido y obstaculiza el avance o la normalización de las relaciones en toda la región.
Yo creo que como requisito, el bloque socialista de Latinoamérica le ha dicho a los Estados Unidos, yo me siento a negociar contigo, pero a puerta cerrada y de ninguna manera mis seguidores se pueden enterar de esto. Yo creo que Estados Unidos ha aceptado esa condición y hay negociaciones que se están dando en este momento que van a traerle sorpresas a Nicolás Maduro y efectivamente las van a vender como un logro de Correa o de Evo Morales. Arrodillé al gigante imperialista y logré que aceptara mis condiciones cuando en realidad no es del todo así. Pero sí, se están dando estas negociaciones y lo vamos a ver en los próximos meses. Uy, eso va a ser noticia. Ya tenemos a Eloy Araujo, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, de Mérida, vía Skype y por teléfono. Eloy, ¿me escuchas ahora? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Por favor, corrijan el nombre porque no es Helio, es Eloy. Eloy, cuéntame, ¿cómo ha estado el ambiente en Panamá el día de hoy? Sí, bueno, efectivamente ya comienzan a llegar cantidad de popularidad internacional, toda la prensa que comienza a acercarse a hacer el sonido, Eloy, discúlpame, Eloy, el sonido es terrible. Vamos a ir a un corte, vamos a tratar de hacer simplemente una llamada telefónica porque nos interesa muchísimo lo que él tiene que contarnos, que estuvo hoy reunido con varios de los representantes de oposición y sobre todo en países donde hay represión. Ya regresamos con Agárrate, estamos con Jonathan Bilancieri aquí en el estudio. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía telefónica a Eloy Araujo, él es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes en Mérida. Estamos aquí en el estudio con Jonathan Bilancieri, que es el director de ntn24.com. Eloy está en Panamá en medio de todos los eventos que se están dando por la cumbre de las Américas que ya arrancó con los foros alternos. Buenas noches, Eloy, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, aquí estamos. Okay. Ahora sí te escuchamos perfecto. Eloy, cuéntanos cómo ha sido la rutina el día de hoy en Panamá, cómo está el ambiente para lo de la cumbre. Bueno, sí, efectivamente ya se comienza pues a visualizar todo lo que es la movilización, la agitación, la llegada de distintos entes de representación institucional, medios de comunicación, distintas personalidades a nivel de toda Latinoamérica que comienzan pues a trasladarse en el marco de la séptima jornada o asamblea que están previstas realizarse esta semana. Sin embargo, bueno, vale destacar que el día de hoy distintas personalidades, distintos jóvenes participamos en el segundo foro regional acerca de la juventud y la democracia en América Latina. Hecho pues que cuenta pues con el respaldo de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y de distintas pues personalidades que asistieron a este evento, el ciudadano embajador Guillermo Cochet, que nos acompañó, el ministro del gobierno de Panamá y 19 jóvenes, representación de 19 países, pues 19 países jóvenes que hicieron pues vida hoy en esta actividad, en el cual bueno, como acto central tuvimos pues reivindicar pues la lucha democrática, la lucha que planteamos hoy los jóvenes por el futuro. Nosotros vale destacar que en el caso venezolano, luego pues de estos 16 años de lucha democrática que nació el corazón de todos y cada uno de los jóvenes venezolanos, de todos y cada uno de los soñadores a conquistar la libertad y la democracia en nuestro país, pues hoy nos encontramos pues en una lucha en todos y cada uno de los escenarios que ha sido posible. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Panamá denunciando y exponiendo ante el mundo, ante Latinoamérica, la realidad que vivimos hoy en nuestro país, la violación flagrante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, el cómo hoy los jóvenes pues, que no tenemos oportunidades de capitalizar nuestros sueños en ese sistema político tan cruel e inhumano que intenta instaurar en nuestro país. Nosotros los jóvenes estamos llamados pues a asumir con bastante gallardía, con bastante compromiso, con bastante vehemencia la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país. El tema de los presos políticos, los perseguidos, la resolución 8610, la violación a nuestra constitución, pues evidentemente han sido temas bastante álgidos y resaltantes en el marco pues de este foro que se vivió el día de hoy. De igual manera, los compañeros jóvenes de distintos países como Cuba, como Nicaragua, como Ecuador, como Perú, pues han venido denunciando distintos hechos irregulares
fortalecimiento del sistema democrático por parte de todos estos regímenes que responden a un solo interés, que responden pues como hegemonía en toda Latinoamérica. Y sin embargo, pues destacar pues la cohesión y los ánimos de unificar criterios, unificar acciones que nos permitan a nosotros fortalecer las instituciones veedoras de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los venezolanos, de la comunidad latinoamericana que hoy sufre pues los embates de todos estos modelos totalitarios, de estos modelos que sencillamente son modelos fracasados y que hoy intentan llevar o impulsar a todo impulso sobre la voluntad de un pueblo. Eloy, te quería preguntar, entonces todos los jóvenes que participaron son, digamos, por ejemplo, los países Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿son opositores los que participaron de Cuba o hubo representantes del gobierno de esos países que son como la franquicia bolivariana? No, efectivamente hubo representación estudiantil de distintas organizaciones, movimientos estudiantiles, ONG, distintas agrupaciones sociales, movimientos políticos de la región, juventud de partidos políticos, para empoderar sus voces en dos de los temas prioritarios de la cumbre, pues que es la gobernabilidad, la democracia y la participación ciudadana. Todo esto, bueno, en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, a realizarse acá en la ciudad de Panamá, donde bueno se reunirán los estados y gobiernos de los estados miembros de la OEA durante los días 6 y 7 de abril. Bueno, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia está realizando este foro regional por la juventud y la democracia. Sin embargo, bueno, vale destacar que nosotros en el marco de la cumbre hemos venido a destacar y queremos llevar la vocería de lo que está pasando hoy en nuestro país. Hoy vemos con gran preocupación el cómo se cercenan los derechos de todos y cada uno de los venezolanos, el cómo las libertades se siguen reduciendo y el cómo este sistema, el sistema castrista venezolano, el sistema chavista fracasado del madurismo que hoy ha usurpado los poderes democráticos de nuestro país. Hoy sencillamente el fracaso evidente que logramos palpar en las calles tras de esas largas colas que sufren y padecen los venezolanos para adquirir productos de primera necesidad, la profunda crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis ética y de valores que vive el sistema venezolano. Hoy sencillamente desde la juventud, desde todos y cada uno de los escenarios, los rincones, las fuerzas vivas de nuestro país, que estamos emprendiendo esta lucha democrática de resistencia, estamos llamados a asumir todos y cada uno de los espacios. El ambiente en Panamá, Eloy. Hemos tocado distintas actividades en estos días. Sí. El ambiente en Panamá con respecto a Venezuela, ¿se habla de que Nicolás Maduro va a estar presente o se cree que no va a ir? ¿Qué es lo que se dice en Panamá con este tema, ya para terminar? Efectivamente, el tema de Cuba, el tema venezolano, ha generado pues grandes expectativas. Sabemos pues que la realidad que vivimos en Venezuela no escapa de los ojos de Latinoamérica, de la comunidad internacional y la geopolítica que hoy estamos viviendo. Sin embargo, pues lo que logramos percibir y entre todos y cada uno de las personas que acá se encuentran en la expectativa periodista es que el tema de Venezuela va a generar gran polémica y se nota ya por parte del gobierno panameño que hay cierto nivel de preocupación ante cualquier tipo de actividades de protesta, cualquier tipo de actividades que puedan pues alterar la normalidad de esta cumbre. Sin embargo, este evento que está llamado pues y en la esencia y el génesis de la cumbre está en la gobernabilidad, la democracia y la participación ciudadana. Vemos cómo en dicha cumbre están participando estados que en el territorio, en los países, no se está cumpliendo y por el contrario hay un antagonismo y una conducta totalmente contraria a las libertades, a la democracia, a la igualdad que se debería generar. Y por eso que estas instituciones creemos que deben generar la transparencia, que deben generar posturas firmes y contundentes ante estos estados como el régimen venezolano, como el régimen cubano, como el régimen de Guatemala, que intentan de una u otra manera sobrepasar y rompen a través de la violación de derechos humanos, de la garantía democrática, gracias, Eloy, las libertades de los ciudadanos.
Entonces, esto es una dinámica y una discusión bastante interesante que se va a dar los próximos días acá. Gracias, bueno, y muchísima suerte en esa participación en la Cumbre de Panamá. Ustedes lo escucharon, era Eloy Araujo, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. Jonathan, ya para terminar, esa es la expectativa, que Venezuela va a ser un show prácticamente. Veremos si efectivamente la crisis venezolana monopoliza la conversación en Panamá. Definitivamente es la primera vez en la que Venezuela se enfrenta a un escenario adverso a nivel diplomático internacional y es la primera oportunidad que tienen los estados que han mantenido un silencio cómplice o se han distanciado de cualquier pronunciamiento de cambiar su postura y hacer lo correcto. Ojalá eso pase. Bueno, yo sí de verdad te digo que yo como periodista cubrí la cumbre, el Summit de las Américas hace 20 años y esta vez es mucho más interesante. Definitivamente. Gracias, Jonathan, por haberme acompañado el día de hoy. Yo me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión.